Que el Señor Todopoderoso los bendiga. Hoy veremos la Sagrada Escritura en el libro de 2 Tesalonicenses, en su capítulo 2, los versículos 3 y 4. Y dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy veremos la palabra del Señor y el tema lleva por título: ¿en cuál templo se sentará el hombre de pecado? En el mundo hay una inmensa cantidad de templos de diferentes religiones. Por ejemplo, los musulmanes tienen la mezquita. Los evangélicos también tienen templos en diferentes países. Pero sabe, alguien me dijo: el anticristo se va a sentar en el templo de nosotros. Y esto me lleva a tener que decirlo, muchas veces sucede por la falta de estudio a la palabra del Señor. Por eso que hoy, con la ayuda del Señor, veremos que el anticristo en cuál templo se va a tener que sentar. En primer lugar, el hombre de pecado no se va a sentar en ninguno de los templos que hay en este tiempo. En ningunos. Entonces usted se pregunta, pues, ¿en cuál templo se va a sentar? Usted tiene que saber que las profecías bíblicas son exactas y todo se cumple en base a la profecía, en todo lo que el Señor lo ha escrito, de acuerdo a lo que está diseñado en la palabra del Señor. La Biblia dice que es en el templo de Dios. Eso significa que hay un lugar, hay un templo que fue dedicado exclusivamente para Dios. Aunque eso no significa que los demás templos donde nos congregamos no están dedicados para Dios, sin embargo, Dios tiene establecido en su palabra cuál es el templo de Él. Entonces, usted tiene que saber que la Biblia dice que en el templo de Dios, así dice Pablo aquí, es decir, el templo que se va a construir en Jerusalén. Para esto nos será necesario hacer un poquito de historia. Israel ha tenido dos templos. El primer templo, que fue construido por Salomón y destruido por los babilonios. El segundo templo fue reconstruido por Zorobabel, embellecido por Herodes el Grande y destruido por los romanos el año 70. Tal como Jesús lo había profetizado en el libro de Mateo, en su capítulo 24. El Señor Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que todo sería derribado. Y efectivamente eso sucedió el 6 de agosto del año 70. De allí en adelante, mis hermanos amados, los judíos no tienen templo. Su anhelo ardiente de ellos es tener un templo. Los de Inglaterra le dijeron: ¿sabe qué? Nosotros queremos construir el templo. Nosotros ponemos todo el dinero para que se construya el templo y queremos construirlo en otro lugar. Porque usted tiene que saber que el lugar del templo es donde está ubicado
el templo de los musulmanes, conocido como la mezquita. Pero sabe, mi hermano amado, los judíos han respondido: nosotros queremos que se construya el templo, pero que se construya en el lugar donde dice la palabra del Señor. Muy bien, pero no se olvide que el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, en segundo lugar, veamos la construcción del templo. Una vez que la iglesia sea arrebatada, el anticristo tomará el control del mundo. Hay que saber que este ser es un ser muy habilidoso, de muchísima habilidad. ¿Sabe? Y él tomará muchos acuerdos. Y los primeros que va a tener que tratar este personaje, el hombre de pecado, es con los judíos. Porque los judíos tienen muchas necesidades. Entre ellos tienen la necesidad de que su templo sea construido. Otra de las necesidades es que necesitan que el enfrentamiento tenga que cesar, que ya no haya derramamiento de sangre. Entonces, ante eso dice la Biblia, en el libro de Daniel, en su capítulo 9, el versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Querido hermano, entonces, durante ese tiempo, este personaje es el que va a permitir para que los judíos una vez más vuelvan a tener su templo. Es decir, que ahora el anticristo permite que se construya el templo. Pero sabe, la construcción del templo, si bien es cierto que los judíos, ellos saben exactamente que el templo lo necesitan para que adoren, para que sirvan a Dios, para que presenten los sacrificios. Sin embargo, Él tiene otra finalidad. Y usted tiene que saber que el hombre de pecado, como su nombre lo dice, que es de pecado, este personaje que proviene del mismo infierno, que es el representante de Satanás, sabe, este tiene otra finalidad. La Biblia declara aquí, en el versículo 4 de 2 Tesalonicenses 2, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que ahora se da a conocer realmente quién Él es. Ahora el pueblo judío tiene que saber quién es, a quien ellos habían recibido como su Mesías, a quien ellos lo habían recibido como el hombre solución. Anula todo el tratado de pacto, anula todas las creencias. Y ahora, ¿sabes qué? Él se declara ser Dios. Entonces, ¿para qué se sienta en el templo? Se sienta para que lo tengan que adorar. Usted tiene que saber que Satanás siempre ha querido la adoración. A Jesucristo le dijo: si postrado me adorares. Y sabe, en el tercer templo Satanás será adorado a través del anticristo, y millones de personas la tendrán que adorar. ¿Sabes qué?
Este personaje malévolo se sienta en el templo para que lo reconozcan como Dios. No solamente lo adoren, sino que Él reclama y dice que Él es Dios. Entonces la gente, muchísimos lo reconocerán y dirán: este es nuestro Dios. Claro, y para los que no quieren reconocerlo, sí comienza la persecución terrible. Entonces Él dirá: no más Dios, yo soy el único Dios. Y mandará matar a todos aquellos que sirvan a otro Dios. Por eso que comienza la persecución crucial. Mis hermanos amados, 3 años y medio se sentará en el templo. 3 años y medio donde hará las prácticas más terribles, los pecados más terribles. Crucial, mi querido hermano. Allí estará como Dios, será adorado por muchos. Pero también habrá otros que se negarán a adorarlo, y los que se niegan tendrán que morir. Libro de Daniel, en su capítulo 11, los versículos 36 al 39 dice: y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumado la ira. Por lo que está determinado se cumplirá. Y del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Es decir, que este personaje se sentará en el templo, pero ¿sabes qué? Hará las prácticas más vergonzosas, las abominaciones más terribles. Es más, pondrá allí una estatua, una imagen la cual está prohibido por la palabra del Señor. Este ser, ¿sabes qué? Tiene que saber que es el mismo representante de Satanás, y por tanto hará contrario, les digo, todo lo que Dios dice. Por eso que se declara ser Dios y pide adoración. Y Satanás siempre pidió adoración. Voy a terminar concluyendo y diciéndoles: el anticristo se sentará en el templo en Jerusalén, no en otros templos que no sea fuera de Jerusalén. 3 años y medio se sentará como Dios hasta que venga su destrucción. Pondrá una estatua allí en el templo de Dios y todas las prácticas abominables. Querido hermano, sabes, todas estas cosas hará el hombre de pecado, y por eso que él se sentará en el templo, como dice la palabra, haciéndose pasar por Dios y matando a todo aquello que es objeto de culto de Dios. Así que hermano amado en el Señor, que el Señor te bendiga.